Bueno, buenos días. Vamos a empezar de nuevo el tema 4, que sería probabilidad. Como lo vamos a hacer a través de la pizarra, esta se va a ver bastante bien porque podemos ponerles colores y todo lo que necesitemos. Entonces, el tema 4 es probabilidad. Aquí vamos a tener que saber hacer tres tipos de ejercicios, ¿vale? Entonces, esos tipos de ejercicios son: el primero, operaciones con sucesos; el segundo, teorema de la probabilidad total; y el tercero, el teorema de Bayes. El vídeo de hoy terminará con algún ejercicio de operaciones con sucesos, ¿vale? Que eso es lo que vimos ayer en clase, que voy a repasar porque no se oía ayer el vídeo, ¿vale? Entonces, qué necesitamos saber de la probabilidad? Pues de la probabilidad necesitamos saber unos conceptos previos. Entonces, esos conceptos previos pues son los siguientes. Primero, el espacio muestral. Entonces, a ver si se está grabando. Sí. El espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Pues el espacio muestral es el conjunto formado por los resultados posibles, formado por todos los resultados posibles. Entonces, eso en español es: imaginar que quiero tirar un dado. ¿Cuál sería su espacio muestral? Pues su espacio muestral serían todas las cosas que pueden ocurrir cuando caiga el dado. Pues ¿qué puede ocurrir? Que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, que caiga 4, que caiga 5 o que caiga 6. ¿Cuál sería, por ejemplo, el espacio muestral al lanzar una moneda? Pues el espacio muestral, como estaréis pensando, pues lo que puede ocurrir es que sea cara o que sea cruz, ¿vale? Entonces el espacio muestral ya sabemos que se denomina con una E. Entonces, y se ponen entre corchetes los posibles resultados que pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo se llaman esos resultados que pueden ocurrir? Pues cada uno de estos tíos y tías, esto que estoy señalando con las flechitas, se llaman sucesos. Y dentro de los sucesos hay dos tipos: los deterministas, que no los vamos a ver, y los aleatorios, que son estos de aquí. ¿Por qué se llaman aleatorios? Pues se llaman aleatorios porque no sabemos lo que va a ocurrir. Vale, entonces nosotros siempre vamos a estar trabajando con sucesos aleatorios. Bien, también para saber sobre sucesos necesitamos saber qué es: 1, el suceso imposible; y 2, el suceso seguro. Entonces, ¿el suceso seguro qué es? Pues el suceso seguro es una cosa que siempre pasa, y el suceso imposible es algo que nunca puede pasar. Entonces, por ejemplo, imaginar que yo tiro una moneda. ¿Cuál sería el suceso imposible? Pues un ejemplo de suceso imposible sería que caiga de canto. Entonces, eso nosotros lo vamos a representar con una letra griega, que es un circulito tachado diagonalmente, que se llama vacío. ¿Vale? Que esto, en términos de probabilidad, va a ser el 0, ¿vale? Esto, pero en términos de probabilidad. Y el suceso seguro es una cosa que siempre pasa. Es decir, ejemplo, tiro un dado. ¿Cuál sería un suceso seguro? Pues un suceso seguro sería, por ejemplo, que salga un número menos que 7. Y el suceso seguro lo vamos a representar con la letra E de espacio muestral. Y en términos de probabilidad,
va a ser el 1. Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Pues nada. La probabilidad, que esto lo vamos a ver más adelante, lo primero que tenéis que saber es que es un valor que está entre el intervalo 0, 1. Si en el examen cogéis y ponéis que es 1,000001, os tacharía directamente el examen porque los valores no están comprendidos más allá del 1 o más pequeños del 0. ¿Bien? ¿Entendido? Estupendo. Entonces, el siguiente suceso que vamos a ver es el suceso contrario, ¿vale? Entonces, si tenemos un suceso A, el suceso contrario se va a representar como representamos a la matriz ampliada, con una A y un gorrito, ¿vale? Entonces, el suceso contrario, o, bueno, más bien que contrario, vamos a llamarlo complementario, mejor. El suceso complementario, que me gusta más. Vale, entonces, el suceso complementario de A es el suceso que ocurre cuando no ocurre A. Entonces, un ejemplo. El suceso A, estamos tirando un dado. El suceso A es que salga par. Pues ¿cuál sería el suceso contrario? Pues que salga impar. Y hablando de probabilidades ya, si tiramos un dado, el espacio muestral sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál sería la probabilidad de A? Es decir, la probabilidad de que salga par. Pues la probabilidad de que salga par sería 1, 2, 3 y la probabilidad de que salga impar sería pues igual 1, 2, 3. Vale. Entonces, la probabilidad de que salga par sería 3 sextos. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando una cosa que se llama la regla de Laplace. Entonces, la regla de Laplace lo que nos dice es que si tenemos número de casos favorables entre el número de casos posibles, ahí tenemos una probabilidad. La probabilidad de algo va a ser el número de casos favorables entre el número de casos posibles, ¿vale? Importante, que esto lo vamos a ver también. Y luego, la probabilidad del suceso A complementario también sería 3 sextos. ¿Por qué? Porque hay 3 valores subrayados de amarillo. Ahora bien, ¿de dónde sale la probabilidad de A complementario? Y aquí ya vamos a sacar la primera fórmula. La probabilidad de A complementario va a ser todo menos la probabilidad de A, ¿vale? Pues aquí ya tenemos una fórmula que vamos a emplear en nuestro día a día. Bien, ¿entendido? Yo creo que sí, esto de momento no tiene ninguna dificultad. Y lo último, aquí abajo, ¿vale? ¿Qué ocurriría si tuvierais esto? Es decir, el complementario del complementario de A. Pues alguno lo estará pensando, si hago 2 veces el complementario vuelvo al suceso inicial, ¿vale? Por si lo veis. No creo que lo veáis, pero por si acaso. Bien, dados estos conceptos previos, vamos a pasar directamente a las operaciones con sucesos. Entonces, las operaciones con sucesos, las dos más importantes son la intersección y la unión. Espera, que lo voy a separar. Y la unión, ¿vale? Entonces, la intersección se representa con un puente y la unión con una O. ¿Qué quiere decir la intersección? Pues la intersección quiere decir, obviamente, de dos sucesos. Vamos a trabajar con A, B o C, ¿vale? Entonces, la intersección de dos sucesos es cuando los elementos están en A y en B. Entonces, la palabra en español asociada a la intersección va a ser la I, y la palabra asociada a la unión, pues como estaréis pensando, va a ser la O. Entonces, la intersección es está en A y en B. Y la unión va a ser, la unión B sería está en A o en B, ¿vale? Importante esto. Parece una tontería, pero no lo es. En O y la I, ¿vale? Bien, entonces, ayer estuvimos haciendo diagramas de Venn, que aquí los vamos a ver todavía mejor, porque aquí tenemos colores. Entonces, esto es un diagrama de Venn. Vale, donde tenemos un rectángulo que sería el espacio
muestral, ¿vale? Que lo voy a señalar pues de amarillo, ¿vale? El espacio muestral significaría el universo, porque os hagáis una idea de lo que es, ¿vale? Luego tenemos el circulito A y el circulito B. Entonces, ¿cuál sería la intersección? Pues la intersección es lo que está en A y en B. Pues vamos a ver. En este dibujito, ¿qué está en A y en B? Pues en este dibujito está en A y en B eso que estoy señalando ahí. Bien, ¿entendido? Y ahora, si quisiéramos dibujar la unión A, B y el espacio muestral, ¿cuál sería la unión? Pues la unión, que la voy a poner en verde, la unión que la voy a escribir en verde sería pues todo lo que hay en A, todo lo que hay en B, y en donde coinciden lo pondríamos. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque está en A o está en B, ¿vale? Entonces eso sería la unión. Lo otro sería la intersección, y ahora vamos a empezar a hacer cosas antes de que os dé las propiedades. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el dibujo de A menos B? Y de aquí vamos a sacar una fórmula. ¿Cómo sería el dibujo de A menos B? Pues vamos a ver, tenemos A, tenemos B y tenemos el espacio muestra. Lo voy a pintar de rojo. Pues A menos B sería coloreo A y le quito lo que está en B, lo que es de B que está en A. Entonces, si yo pusiera eso con sucesos, ¿qué sería? Pues eso sería A menos A intersección B, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Segunda fórmula que nos tenemos que aprender y que tenemos por ahí y que sacaremos muchas veces, ¿vale? A menos B es eso. ¿Qué más nos pueden preguntar? Venga, nos pueden preguntar, por ejemplo, imaginar que yo quiero dibujar el complementario de A, ¿vale? Pues el complementario de A es 1 menos A. Menos A sin el gorrito. ¿Cómo dibujaría yo eso en un diagrama de Venn? Tenemos A. Bueno, mira, lo voy a poner con un circulito nada más, que así queda más claro. Imaginar que esto es A y esto es el espacio muestral. ¿Cómo pintaría yo A complementario? Pues todo lo que nos A. Y todo lo que nos A, ¿qué es? Pues el resto de cosas. Si veis que me meto en el círculo es porque que no se puede hacer de otra manera, ¿vale? Pero no, lo del círculo no cuenta. ¿Vale? Entonces, veis lo que me refiero, ¿no? Todo lo de fuera. Que ahí en el este va un poco retrasado. Todo lo que yo estoy pintando de verde es el complementario de A. Pues bueno, estupendo. Pues ya sabemos representar el complementario de A. Bien. Imaginar más cosas que nos pueden preguntar. Imaginar que yo tengo ahora este conjunto, ¿vale? Tengo este conjunto. Este que es A y este que es pequeño, ¿vale? Entonces, en este lado nos van a pedir representar A intersección B, y en este lado, para que quede claro, nos van a pedir representar A unión B. ¿Vale? Este es B y este es A. Entonces, la intersección es donde coinciden. ¿Dónde coinciden aquí? Pues aquí coinciden, como estáis pensando, en el circulito de medio. Entonces, A intersección B, ¿qué sería? Pues B. Entonces, esto es cuando B está contenido en A. Y esto es cuando B está contenido en A, que se escribe así, ¿vale? Contenido en A, no pasa nada. No hace falta que lo sepáis. Eso. Esto de aquí arriba, lo que estoy subrayando ahora en verde, eso no hace falta saber. Aquí, ¿cuál sería A unión B? Pues está en A o está en B, es decir, está en A o está en B. Pues todo lo que estoy subrayando con verde que todavía no estaréis viendo. ¿Vale? Pues todo A y todo B. Entonces, pues nada, vamos con las propiedades, que nos las tenemos que saber y ya está. Propiedades. Entonces, primero la conmutativa.
la unión y la intersección son conmutativas. Pues vamos a ver por qué. Pues venga, la unión conmutativa, la unión y la intersección. ¿Me da lo mismo hacer A unión B que B unión A? Pues sí. ¿Me da lo mismo hacer A intersección B que B intersección A? Pues entonces la propiedad conmutativa se cumple. Venga, la asociativa de la unión y de la intersección. Pues venga, A unión B unión C. Esto es lo mismo que hacer A unión B y luego unirle C. O de la intersección igual. A intersección B, intersección C. Es lo mismo que hacer A intersección B intersección C. Vale, pues se cumplen las propiedades conmutativas y la asociativa. Genial. Bien. Elemento neutro. Venga, aquí tenéis que pensar un poco. ¿Cuál sería el elemento neutro de la unión y cuál sería el elemento neutro de la intersección? Entonces el elemento neutro es el que le deja igual. Entonces de la unión, ¿qué le puedo unir aquí en este circulito que estoy poniendo? Que de hecho no voy a poner. ¿Qué puedo poner aquí de sucesos que me dé igual a A? ¿Qué puedo poner aquí que para la intersección me vuelva a dar A? Entonces pensad, si yo a la unión le uno el vacío, se queda igual. Y si a la intersección lo interseco con el espacio muestral, pues se queda igual. Entonces el elemento neutro de la unión va a ser vacío y el de la intersección va a ser el espacio muestral. Bueno, complementario. En la unión y en la intersección. Pues venga, la unión. A unión. A complementario, ¿qué es? Pues si al A le uno el complementario, cojo E. Y si a A lo interseco con A complementario, ¿qué me queda? Pues el vacío, porque nunca ocurre junto. Y nos quedan dos, la distributiva y las leyes de Morgan, que son las más importantes. Bueno, pues puesto 3 te sobra uno. Venga, entonces la distributiva A unión B, intersección C, esto es lo mismo que A unión B, intersecado con A unión C. Y la intersección igual, pues A intersecado con B unión C es igual a A intersección B unión A intersección C. Y las dos más importantes, pues venga, las leyes de Morgan. Entonces, como ayer, las vamos a intentar dibujar. Vamos a intentar sacar la fórmula dibujada. Entonces, nos dicen que A intersección, nos dicen el complementario de A intersecado con el complementario de B. Venga, pues nada, vamos a ver. Esto es el espacio muestral, esto es A, esto es B. Pues venga, voy a subrayar. De azul voy a hacer el A complementario. Pues venga. ¿Cómo sería complementario? Pues A complementario es todo esto. Venga, ahora os aparecerá a vosotros, ¿vale? A complementario es todo lo que no es A. A complementario es todo esto azul que ahora vais a ir viendo. Bien. Terminado. Venga, eso es A complementario. Bien. Ahora, ¿cómo sería B complementario? Que lo voy a escribir con verde. Y lo voy a subrayar con verde. Pues B complementario sería esto de aquí. Todo esto, todo esto, todo eso. Todo esto. Vale. Entonces yo os hago una pregunta.
¿Dónde coinciden? Pues claro, me están preguntando esto de aquí. A intersección de B complementario. Pues como estaréis viendo, el único que me queda sin marcar es esto de aquí. ¿Y eso de ahí qué era? La intersección. Es decir, todo menos... Perdón, no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. ¿Dónde no coinciden? Pues no coinciden ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Y todo eso qué es? La unión. Entonces, 1 menos la unión, ¿qué es? Pues el complementario de la unión. Y ahí tendríamos la primera ley de Morgan. Bueno, la primera o la segunda, da igual. Una ley de Morgan, que la voy a subrayar de rojo. Tenemos que A complementario intersección B complementario es A unión B complementario. Y la segunda, que es exactamente igual, pero al revés, si la pintarais, que os recomiendo que lo hagáis, pues os queda al revés, ¿vale? Y ya lo tenéis. Estas son las leyes de Morgan, que son las más importantes. Esto es lo más importante de aquí, ¿vale? Esto hay que sabérselo y no hay más duda. Vamos con lo siguiente. ¿Cuándo dos sucesos son incompatibles? Pues venga, dos sucesos. Dos sucesos son incompatibles cuando no pueden ocurrir a la vez. No pueden ocurrir a la vez. Es decir, ¿cómo ponemos esos sucesos? Cuando su intersección es vacía. Es decir, si hiciéramos el dibujito de estos, serían así. A, B, C. Esto significaría que son incompatibles. ¿Vale? Bien. Estupendo. Esto es lo que vimos ayer, básicamente. Entonces, a partir de aquí ya es la clase nueva. Clase nueva. Estaríamos en el epígrafe 3 de propiedades de la probabilidad. Entonces, ¿qué propiedades de la probabilidad necesitamos saber? Pues esto no sé si es el 2 nuestro o qué. Sí, porque el 1 era conceptos previos. Pues el 2. Propiedades de la probabilidad. Venga, pues la primera. La primera y más importante. La probabilidad es un número entre 0 y 1. Es decir, 0 es menor o igual que la probabilidad de A menor o igual que. Jamás puede ser ni menor que 0 ni mayor que 1. Segundo, la probabilidad del suceso imposible es 0 y la probabilidad del suceso seguro es 1. Es decir, probabilidad del vacío es 0, probabilidad de E es 1. Tercero, la probabilidad de A complementario es 1 menos la probabilidad de A. Cuarto, si dos sucesos están uno contenido dentro del otro, venga, entonces cuarto, si A está contenido en B, es decir, tenemos este dibujo, esto es B, esto es B, la probabilidad de A siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Bien. Y la última, cuarta y la más importante, que de aquí sacamos otra fórmula. Si A y B son sucesos cualquiera, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B. Vamos a demostrar esto con un dibujo, ¿vale?
Esto tendría una definición formal que no voy a hacer. Esto es A, esto es B y esto es C. Vamos a poner con azul la probabilidad de A. Pues venga, la probabilidad de A sería todo esto. Bien, con verde la probabilidad de B. Pues la probabilidad de B sería esta. Vale, ¿y qué estáis viendo? Pues deberíais estar viendo que este cachito de aquí, que es la intersección, ¿cuántas veces la hemos contado? Pues la hemos contado una vez del azul y una vez del verde, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues restarle una vez eso para que la fórmula pues esté bien hecha. Entonces, esta fórmula es imprescindible, no la tenemos que aprender y es importantísima. Bien, ahora bien, también nos podríamos aprender esta de aquí, es decir, la de la unión de tres sucesos, ¿vale? A unión B, unión C. Sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos B intersección C menos A intersección B menos A intersección C menos B de A intersección B intersección. Pero esta yo creo que casi nunca la vamos a usar. La vamos a dejar aquí por si acaso, pero esta no deberíamos usarla casi nunca. ¿Vale? Bien. Entonces, pues vamos a hacer un par de ejercicios de estos para que veáis cómo hacemos las cosas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio resuelto el 8, ¿vale? 8 de la página 341. Dice, si A y B son dos sucesos asociados a un experimento aleatorio, determina en cada caso si pueden ser incompatibles. Entonces nos pregunta si son incompatibles. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que sean incompatibles la intersección tiene que ser vacía, es decir, la probabilidad de la intersección tendría que ser 0. Pues vamos a ver, en A nos dicen que la probabilidad de A que la probabilidad de A es 1/3 y la probabilidad de B son 3/4. Pues vamos a ver. La probabilidad de A unión B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos, en este caso, la intersección. Entonces, bueno, menos la intersección. Entonces, este dato de aquí no lo sabemos. Entonces, P de A sería 1/3 más P de B sería 3/4, que esto sumado serían 13/12. Como esto suma mayor que 1, quiere decir que esto de aquí es distinto de 0, porque como las probabilidades están entre 0 y 1, si este fuera igual a 0, no cumpliría esto. Entonces, la probabilidad de A intersección B es distinta de 0. Entonces, los sucesos son compatibles. O no son incompatibles, como queráis. Pero la doble negación no funciona muy bien. Y en el apartado B dice P de A es 0,5, P de B es 0,3 y P de A unión B es 0,8. Pues venga, probabilidad, nos ponemos la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pues venga, que esta es X. Pues venga, probabilidad de la unión 0,8. Probabilidad de A 0,5 más 0,3 más X. Pues paso el 0,5 y el 0,3 que están sumando al otro lado restando, que suma 0,8 menos 0,8 igual a X, con lo cual la X es 0. Es decir, la probabilidad de la intersección es 0, con lo cual son compatibles. Y vamos a hacer el ejercicio 9, que ayer os quedasteis de cuadros cuando os lo leí. Entonces, el ejercicio 9 es más fácil de lo que creíais. En la página 341 dice, la probabilidad de que un estudiante... Bueno, vamos a hacer una cosa, esperad. Vamos a hacer el 10 primero, ¿vale? El 10. Dice, sean A y B lo mismo, de la página 341. Sean A y B
los sucesos asociados a un experimento aleatorio, donde te dice que P de A es 0,5, que P de B complementario es 0,6 y que P de la unión es 0,7. Entonces nos piden hallar P de A unión B, P de A intersección B, luego P de A menos B y luego P de A complementario menos B complementario. Bien. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué necesitamos aquí? Casi siempre en todos estos problemas. Pues como veis, a simple vista, aquí no tenemos P de la intersección y no tenemos P de B. ¿Podemos sacar estas dos cosas? Pues sí. ¿Cómo? Pues la primera, con esta. Es decir, ¿cuánto sería la probabilidad de B? Pues sabemos que la probabilidad de B complementario es 1 menos la probabilidad de B. Pues la probabilidad de B sería 1 menos la probabilidad de B complementario. Es decir, 1 menos 0,6, 0,4. Estoy haciendo paso por paso. Vosotros llegará el día en que no lo hagáis paso por paso. Bien, tengo la probabilidad de B. Ahora ya estoy en condiciones de hallar la intersección. Pues venga, A unión B es igual a P de A más P de B menos P de la intersección. Pues venga, esto no sabemos cuánto es. La A unión B es 0,7, P de A es 0,5, P de B es 0,4 y esto es pues A intersección B. Y entonces nos acaba quedando que A intersección B sería 0,7 menos 0,9, que es 0,2, todos los menos, y tenemos la intersección. Bueno, pues ahora ya estamos en condiciones de hallar todos estos apartados que nos piden. Pues venga, vamos. Empezamos por el A, luego seguimos por el B, seguimos por el C, seguimos por el D. Vale, vamos a ver. Esto de aquí, por leyes de Morgan, es igual a la probabilidad de A intersección B complementario, que esto es 1 menos A intersección B, con lo cual 1 menos 0,2, 0,8. ¿Sí? Estupendo. Ahora, el siguiente, por ley de Morgan, que también la utilizamos aquí, esto es A unión B complementario, que es 1 menos P de A unión B. Es decir, 1 menos 0,7, que es 0,3. Ahora, P de A menos B, pues sabíamos, por lo que hemos visto, que es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, es decir, 0,5 menos 0,2, que sería 0,3. Y ahora, esta que es un poco más difícil, pues nos dice P de A complementario menos B complementario. Pues esto es P de A complementario menos P de A complementario intersección B complementario. Es decir, ¿qué estoy utilizando aquí? Pues aquí, en esta de aquí, del C y esta del D, estoy usando la misma fórmula. Lo que pasa es que depende de lo que te ponga a este lado y a este lado. Entonces, ¿eso lo sabemos lo que es? Pues sí, P de A complementario menos. Y ahora, ¿cuánto era esto? Pues eso sabemos que es 0,3 por el apartado P. Y ahora, P de A complementario es 1 menos la probabilidad de A menos 0,3. Pues esto sería 1 menos 0,5 menos 0,3, que sería 0,2. Y entonces así habríamos hallado todos los ejercicios que nos piden en el 10. Bien, ahora, ¿cómo os complican estos problemas? Pues estos problemas os los complican haciendo lo que ocurre en el ejercicio 9. Entonces, os los dan de boquilla y vosotros tenéis que identificar sucesos. Entonces, dice, la probabilidad de que un estudiante con el título de bachillerato entre en el mercado laboral es 0,3. Pues nada, venga, primero L. Entra en el mercado laboral. Y de aquí sabemos además que P de L es 0,3. P de C mismamente. Continúa sus estudios superiores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de C? Pues 0,8.
porque es lo que dice el enunciado. Y dice, la de que no siga ninguna de esas vías es 0,1. Claro, yo aquí os hago una pregunta. ¿Qué significaría que no siga ninguna de esas vías? Pues eso significa que no sigue, no entra en el mercado laboral y no continúa con sus estudios superiores. Y eso es 0,1. ¿Sí o no? De todas esas palabras tenéis que identificar cuáles son vuestros sucesos. Entonces, ahora dice, en el apartado A, por lo menos siga una de esas dos opciones. Siga una de esas dos opciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sigue A o sigue B. Y sigue A o sigue B, ¿eso qué es? Chicos, la unión, claro. Entonces, para hallar la unión de A y B, pues tenemos, bueno, de A y B no, en este caso, L y C, ¿qué tenemos que hacer? Ay, qué intersecciones uniones, perdón. Pues nosotros, de esto de aquí, sabemos que la probabilidad de L intersecado con C es lo mismo que la probabilidad de L unión C complementario. Si sabemos eso, sabemos que L unión C es 1 menos L unión C complementario, es decir, 1 menos 0,1 que da 0,9. Apartado B. Dice, siga estudios superiores y entre en el mercado superior. Siga estudios y entre en el mercado. Pues eso que quiere decir, chicos, que sigue A y B. A y B, ¿qué es? Pues la intersección, claro que sí. ¿Cómo calculo la intersección? Pues tengo la unión, tengo C, tengo L, pues ¿cuál puedo utilizar? Pues lo que estáis pensando, esta de aquí. A unión B es P de A, joder, bueno, estoy poniendo A y B, pero son C y L, ¿vale? C unión L es P de C más P de L menos P de la intersección. Pues venga. Unión C unión L es 0,9. C es 0,3 y el otro es 0,8. Menos. Con lo cual, ¿esto cuánto da? Pues da que la intersección de... Joder, qué pesado con A y B. C y L es 0,2, perdón. Porque esto sería 1,1 menos 9,9 menos 0,9, pues... Vale, entonces, esto sería la solución de la primera, este sería la solución de la segunda. Y la tercera dice, solo siga los estudios superiores. Entonces nosotros, si nos dibujamos el grafiquito y tenemos que L es mercado laboral y C los estudios superiores, solo siga los estudios superiores sería todo menos la intersección. ¿Cómo sabemos qué es eso? Pues eso es la probabilidad de C menos L, que esto es la probabilidad de C menos la probabilidad de C intersección L, que es decir, 0,8 menos 0,2, que es 0. Entonces, os animo a hacer el ejercicio 11, el 12 y el 14 de la página 341. Si hacéis estos y los dos y os salen bien, no tendréis ningún problema. Estos los vamos a corregir el lunes, el martes los corregiremos, o por lo menos alguno de ellos si habéis tenido algún problema, y seguiremos haciendo un poco de esto hasta que lleguemos a probabilidad condicionada, que eso será el segundo día de la semana, es decir, el jueves, supongo, ¿vale?
Pues nada, chicos, espero que os hayáis enterado y que paséis buen puente.